Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué coordenadas geográficas se estén conectando esta transmisión en vivo desde Moscú, la capital del mundo multipolar. Una vez más, aquí su servidor, Carlos Fernando Mamaniariaga, del Proyecto Patria del Perú, desde Moscú y por supuesto en Asia TV y junto al CREI, no nos olvidemos. Disculparán ciertas interrupciones que ha habido a lo largo del curso, ¿no? Nadie va a poder decir que hemos traído a improvisados, ni mucho menos. Ha sido un curso, sigue siendo un curso magistral con los más altos exponentes de la geopolítica, del pensamiento estratégico, de la seguridad, que compensa ampliamente las ciertas interrupciones que ha podido haber. Bueno, estamos en Moscú, hemos recién cambiado de locación, de departamento, ya se imaginarán todas las vicisitudes que uno tiene que pasar al otro lado del mundo, así que espero desde ya su comprensión. Y bueno, ahora nos toca impartir la 27ª entrega, que por supuesto va a estar a cargo de un amigo de la casa que ya conocen ustedes, que es el doctor Norberto Emmerich, y se titula Los márgenes como el espacio del cambio, cuando las periferias redefinen los destinos del mundo. Esta conferencia está basada, se va a fundamentar básicamente en lo que es el último libro del doctor Emmerich, que justamente se llama así, Los márgenes, ¿no? Que es un ensayo de ciencia política y que, bueno, en esta conferencia va a intentar proyectar, ¿no? Las implicancias de las reflexiones teóricas que lleva este libro en tanto a la política exterior, a la geopolítica, entendiendo por márgenes aquellos espacios donde muy poca gente, muy pocos analistas están centrándose, sin embargo, son espacios que tienen la potencialidad de generar, vamos a decir, reacciones en cadena, ¿no? Catalizar procesos políticos, si se quiere, en la política pequeña, chica de las naciones y, en el caso de la política exterior, de los grandes procesos geopolíticos. En esa perspectiva y extrapolando las categorías al análisis internacional, a la política exterior, podríamos decir que los márgenes somos nosotros, somos la periferia del mundo. Es nuestra América, es África, es parte del sudeste asiático, y bueno, son los países que históricamente han estado relegados de la centralidad geopolítica, de la centralidad mundial de las potencias. Bueno, yo no voy a incursionar más en estas perspectivas que, por supuesto, le corresponden a nuestro expositor de hoy, que es el doctor Emmerich, que ya es un Norberto Emmerich, que es un conocido de la casa y que le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y tenemos al doctor Manuel Espinosa del CREI. Doctor Espinosa, buenas tardes. Buenas Antes tardes. de empezar, por supuesto, quisiera, para de repente, quien no esté al tanto, brindar una breve background de nuestro expositor. El doctor Norberto Emmerich es doctor en ciencia política y licenciado en relaciones internacionales, consultor internacional experto en seguridad, geopolítica, prospectiva estratégica y pensamiento anticipatorio. Presidente del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas, CEIP. Fue coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales, coordinador general de investigaciones y decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales IA en Ecuador. Amplia experiencia, 20 años de experiencia en capacitación internacional de alta especialización. Ha dictado más de 100 conferencias y es autor de diversos trabajos sobre seguridad geopolítica y prospectiva estratégica, entre los que destaca Geopolítica del narcotráfico en América Latina y en este ensayo de ciencia política que es Márgenes. Antes de dar la palabra a nuestro conferencista, por supuesto, al doctor Manuel Espinosa, le cedemos el turno. Doctor, adelante. Sí, muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, por aquí es de tarde. Es un gran placer volver a tener con nosotros al distinguido maestro Norberto Emmerich, quien ya nos acompañó con una super conferencia magistral la vez anterior sobre geopolítica y narcotráfico. Prácticamente todavía muchos de nuestros participantes del curso, como amigos que visitan la página del canal del CREI en YouTube, ponen sus comentarios en esta conferencia y destacan pues la importancia del tema. Nosotros con gran interés estamos conociendo la obra reciente del maestro Norberto Emmerich y creemos que es necesario que en nuestras latitudes
se conozca a mayor profundidad, porque el papel de los márgenes o la periferia tiene una gran relevancia ahorita en el cambio de orden mundial, y mucho peso hay aquí para que este cambio pues genere una mayor velocidad o mayor profundidad. Agradezco en nombre del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI, de Nicaragua, el hecho que nuevamente el maestro Norberto Emerich haya salido al encuentro de nuestra solicitud. Sin mayores preámbulos, le deseo éxito en esta conferencia nueva que nos va a proporcionar. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Carlos. Entonces, comenzamos. Adelante, doctor Norberto Emerich, es suyo el escenario. Muy bien. Tal cual decía Manuel con mucha certeza, la idea de los márgenes y la periferia abona a un mejor entendimiento, tiene la pretensión de mirar el orden mundial desde una perspectiva que tiene un alto grado de novedad. ¿En qué sentido? No es novedoso mirar el orden mundial desde la periferia hacia el centro. Más o menos todos sabemos que los cambios de orden se dan de la periferia al centro. Pero sí es novedoso estudiar el concepto de margen en sí mismo, no solo aplicable a la cuestión internacional, sino aplicable a toda la vida social. ¿Qué quiere decir esto? Prestar atención a los elementos de la vida social que tienen el tamaño, por decirlo de alguna manera, más pequeño. Los choques, los entrelazamientos y las relaciones más pequeñas, más insignificantes, digamos, que se dan en la vida social, proponiendo la idea de que estos hechos microscópicos que suceden todo el tiempo son los que dan origen a los grandes procesos. Como hay una frase en el libro que dice, la tormenta presente es heredera de la brisa del huracán anterior. Entonces, que la brisa, que es algo que no tiene mucha consistencia, va a dar origen a un huracán que va a destruir todo lo que encuentre a su paso. Esta es la idea central del concepto de márgenes, porque el libro no estudia hechos específicos, utiliza excusas de la realidad para analizar procesos. El libro es sobre todo un libro conceptual, un libro, uno diría, de filosofía política, ¿no? Y entonces, comenzando con una exposición, arrancamos con un aspecto más bien internacional de la cuestión para poder ubicar el concepto de margen en el estudio de la escena internacional actual, y después vamos a algunas afirmaciones o conceptualizaciones del libro. Hace 2 siglos, allá empezando del siglo XIX, por los años 1800, el que todavía era muy famoso Napoleón, que está muy cerca de dejar de tener ese lugar de privilegio que tuvo en la historia mundial, advirtió: dejad que China duerma, cuando despierte sacudirá el mundo. Él estaba hablando sobre algo que estaba en el absoluto margen. El mundo europeo ni siquiera sabía que China existía. Ese mundo europeo desconocía, y prácticamente todo el mundo todavía desconoce, que desde el año 0 de la historia de la humanidad, o desde el año 400, pongamos 476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, hasta el siglo XVI, China fue la gran potencia mundial. Todo el mundo desconoció eso y supongo que lo sigue desconociendo. Y que en el siglo XVI, el nuevo capitalismo naciente desalojará a todo el mundo e impondrá un mismo formato universal al cual hoy llamamos Estado-Nación, y etcétera, etcétera. Pero China despertó en la periferia mundial. Ha despertado y el mundo entonces sí, claramente está empezando a temblar. Hay un texto muy importante, te recomiendo leerlo, quizás ahí entre los estudios de nuestro auditorio ya ha circulado y lo conozcan. Es un texto de Graham Allison del año 2017. Muy bien. Se llama Destinados a la guerra. ¿Pueden Estados Unidos y China escapar a la trampa de Tucídides? Bueno, es un libro interesante. Graham Allison no es cualquier autor, es un autor muy importante. Ahí sostiene la idea
que es posible combinar conflicto y cooperación, y que por ello recurre entonces a un viejo concepto chino, que es la asociación de rivalidad. ¿Por qué digo esto? Y ahora lo explico y lo menciono, o en todo caso lo traigo al recuerdo de nuestros estudiantes, porque dentro de la idea del margen subsiste y subyace, cuando uno vuelca este concepto al estudio de las cuestiones internacionales, subyace la idea de que lo que sabemos hasta ahora sobre el orden mundial no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el orden mundial. Dicho de otra manera, nosotros percibimos, estudiamos y aprendemos las cuestiones de la política internacional, por ejemplo, desde el concepto de orden mundial, desde el concepto de hegemonía, desde el concepto de la trampa de Tucídides, de poder, etcétera, etcétera. Hay otra visión del mundo, que es la visión confuciana, basada en la filosofía que sostiene la forma de pensar el mundo de China, el reino del medio, o el reino del centro, como quiere decir y significa la palabra China, que tiene, entre otros conceptos, este que Graham Allison rescata, que es el de asociación de rivalidad. Mientras nosotros hablamos de disputas interhegemónicas, Allison nos recuerda que China piensa en una asociación de rivalidad y nos da un ejemplo. En el año 1005, hace ya un milenio, se firmó el Tratado Chanyuan entre la dinastía Song de China y los Liao, un reino de Manchuria al norte de la actual China. A través de dicho acuerdo, ambos estados comenzaron a competir agresivamente en algunas áreas y a cooperar en otras. A pesar de las crisis recurrentes, nunca hubo entre ellos un gran conflicto y el tratado estuvo vigente durante 120 años. ¿Quiere decir esto que China está dispuesto, o es lo que uno puede ver, a cooperar en algunas áreas y a enfrentarse en otras y a no pelear y combatir nunca? Quiere decir esto que verá cómo cae su adversario al mismo tiempo que le da la mano para levantarlo. Esto quiere decir que tendrá buenos tratos con todo aquel que, siendo su adversario, se reconozca como vencido, y etcétera, etcétera, etcétera. Son comportamientos marginales, diría uno, ¿no? Son comportamientos periféricos, son comportamientos del débil, es lo típico de una guerra híbrida, ¿no? En el año 2006, cuando el poderoso Israel le tocó lidiar con el muy débil sur del Líbano, se encontró con que perdió la guerra, porque el débil, sabiendo que no podía ganar con los mecanismos del fuerte, aprendió a ganar con los mecanismos del débil. Y es por eso que en la naturaleza, cuando uno empieza a preguntar, y es muy cómico, ¿cuál es el animal más peligroso, el que más muertes humanas ocasiona cada año en el planeta Tierra? Y entonces ese era el tiburón, el león, no, el mosquito. El mosquito produce muertes humanas en cantidades abrumadoras en nuestro planeta. Pero nadie diría que el mosquito es un animal peligroso. Esa es la idea, entonces, que empezando a pensar, por supuesto, en grandes dimensiones la cuestión internacional, enseña o pretende enseñar este libro Márgenes, ¿no? Se dice que el orden mundial se quiebra cuando un orden emergente rompe con el statu quo y busca un espacio en un mundo que ya está totalmente ocupado. Entrando amablemente, si es posible, a través de la diplomacia, a través de acuerdos, a través de una guerra o disputa comercial, o entrando a los codazos, si es necesario. Esta búsqueda de espacio es una actividad caótica, incomprensible y tumultuosa. Por eso tenemos un orden que uno diría no se entiende. Hay conflictos explotando y estallando en todas partes, y no solo estallando, sino estallando en formas escandalosas, disruptivas, novedosas y sorprendentes, ¿no? El ingreso territorial de Hamás en el Estado de Israel en octubre del año pasado es algo que no entra en la escenografía de la película en la cual uno vive habitualmente. Ni muchos hechos que suceden, las protestas universitarias en Estados Unidos contra
la arremetida del ejército de Israel en la Franja de Gaza tampoco forma mucho parte de una escenografía normal de los acontecimientos. Y estos hechos completamente disruptivos, caóticos e incomprensibles están sucediendo cada vez con mayor frecuencia. Tiene que ver con que, no diría las placas tectónicas, están ingresando y rompiendo el eje central de los acontecimientos desde el margen. Al hacerlo desde el margen, ese carácter tumultuoso es lo que le da fuerza, el desorden es lo que le da fuerza y el caos es lo que le da fuerza. Las guerras comerciales tienen pocos muertos en batalla, pero sí son una guerra, con muchos más muertos en esa paz no armada que transcurre en las guerras comerciales. Las guerras comerciales producen pobreza, producen miseria, producen falta de acceso a determinadas mercaderías, produce quiebre de empresas. Es una guerra a gran escala. Cuando uno mira Star Wars es una guerra comercial entre planetas. Y los que dirigen y financian la guerra son los señores que no combaten, que se lo ven en algunos de los episodios de la saga, ¿no? Los comerciantes. La guerra de las galaxias es una guerra comercial. El orden mundial actual pareciera estar en una situación que yo denomino de desacople, de coupling. Hay algunos autores que por ahí lo mencionan así. En vez de afirmar con total certeza que estamos en un mundo multipolar, prefiero afirmar con total incertidumbre que estamos en un mundo desacoplado. Esto significa un mundo que se está comportando, en vez de como un planeta, se está comportando como un archipiélago, donde hay islas grandes rodeadas de miles de islas pequeñas, 3, 4, 5, 6, desesperadas cada una de estos islotes por tener acceso a recursos básicos primarios baratos. Un fuerte centro de poder y por eso estamos viendo el predominio, ¿no?, de fuerzas armadas, de gobiernos más autoritarios, de democracias muy procedimentales, de procesos electorales medio extraños, poco transparentes, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos el presidente Zelensky, terminó su mandato ya hace unos meses y sigue siendo presidente. Entonces, bueno, eso parece medio raro, por lo menos, ¿no? El presidente Bukele tiene una constitución que con mayor claridad nos puede decir que está prohibida la reelección y se reeligió. Presidente Noboa en Ecuador declara el estado de guerra interior y todavía estoy tratando de averiguar cuál es el otro lado de la guerra. Bueno, el presidente Milei en Argentina manda la policía a intervenir una universidad, nombra autoridades de la nueva universidad, lo cual está prohibido por ley, etcétera, 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 ¿no? Las cosas de Bolsonaro cuando fue presidente en Brasil, miles de argumentos que nos dan la idea que justificaría un mundo desacoplado, ¿no? Un mundo que las partes, para poder dirigirse y organizarse a falta de un liderazgo global, se refugian dentro de sí mismas. Hay un libro, y ahí hay que ver si también lo han leído, y si no, sería bueno. El autor es Jan Bremer. El título del libro es Cada nación por sí misma, ganadores y perdedores en un mundo G0. Ahí, por lo que veo en la cara de Carlos, parece que no entró en la bibliografía. Es un libro, tiene 2012, creo que lo escribió. El título ya atrapa, es un mundo G0. Nosotros en G7, G8, G20, Jan Bremer dice G0. Es una autopista en la cual el ómnibus no tiene conductor. Significa que en un mundo sin conducción se reproduce un escenario internacional en el cual ningún país tiene la capacidad o la voluntad para aceptar los costos del liderazgo. En un mundo así se produce el desacople. Para no chocar, cada uno se maneja por su propia cuenta. Cada uno, el título Cada nación por sí misma podría ser mejor traducido como Sálvese quien pueda. Esto es lo que plantea Jan Bremer, recomiendo leerlo, es accesible, yo lo tengo en todo caso en PDF en castellano, pero creo que es accesible en línea, pero si no, tiene algunos postulados interesantes, ¿no? Que dan para pensar en un mundo que entonces tiene como principal característica estar desconducido.
Como ven, es un mundo entonces en el cual no hay un centro y todo es periferia. Eso es lo que interesa al hablar de la cuestión. Esta ausencia de capacidad de liderar un mundo unificado llevaría a un planeta archipiélago desacoplado con diferentes áreas de poder fragmentadas, cada una buscando desesperadamente el acceso a recursos básicos baratos bajo su dominio. No es un mundo en guerra, pero es un mundo tenso, intermedio, transicional, ¿hacia qué? No sabemos hacia qué. Está yendo hacia algún lado, puede quedarse por mucho tiempo con un mundo así fragmentado, o puede ir, ¿no?, hacia un mundo multipolar, como en general dicen los autores. Transitando un poco más para adelante en el razonamiento, José Saramago, nuestro famoso premio Nobel de Literatura, dijo con sabiduría que el caos es un orden todavía no descifrado, que es básicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Este caos que estamos viviendo está buscando un orden. Pero mientras sigue siendo caos, es puro margen. Como decías con acierto, Carlos, al principio, en el margen vivimos nosotros. ¿Y cuál es la característica del margen tomado en su conjunto? Acá no hay nombres ni apellidos. Acá no hay tumbas, no hay héroes, no hay historia. No se escribe la historia de nosotros, de Carlos, de Manuel. Nosotros no pertenecemos a la historia. Nosotros hacemos la historia. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué todo es tan anónimo, tan olvidable? Y porque estamos en el margen. Aquí estamos los que nada esperamos. Aquí estamos, como dice en el libro, los que no sabemos ver que la llave del palacio está en nuestra mano y que las grandes puertas se abren con pequeñas llaves. No sabemos eso. Nos han hecho olvidar y nos hacen buscar, ¿no?, las grandes hazañas, los grandes héroes, los grandes partidos, las grandes ideas, y están en nuestra mano. Entonces quedamos en el margen. Pero esa es precisamente la herramienta que nos hacen tan peligrosos, nuestra ignorancia, el no saber. Porque mientras no sabemos, desesperadamente estamos todo el tiempo empujando para entrar al palacio en vez de abrir la puerta. ¿Se entiende? Si tuviéramos la llave, no sería esto caótico, sería ordenado, entraríamos y formaríamos parte paulatinamente o a través de acuerdos del palacio, ¿no? Pero no es así. El Imperio Romano terminó colocando como ciudadanos con cierto prestigio a provenientes de varias provincias del imperio. Tal es así que los emperadores de la época dorada romana mayormente eran españoles. Quiere decir que tuvieron todo un largo tiempo de adaptación hasta conducir el propio imperio con el cargo de emperador en su época de mayor prestigio. Toni Negri, el muy famoso y fallecido filósofo italiano, dijo en su obra Imperio que una nueva horda nómade, una nueva raza de bárbaros, emergerá para invadir o evacuar el imperio. Es claro, ¿no? Cuando uno revisa la historia, dice, ¿de dónde vinieron los que hicieron caer al imperio romano? De afuera, de la periferia, de la Germania, los bárbaros. Igual que a veces en esa película Guerra Mundial Z, cuya protagonista es Brad Pitt, se ve como los zombies, como si fuera una oleada de bárbaros, tal cual lo dice la frase, emergerá para invadir o evacuar el imperio, pasan por encima de las murallas de Jerusalén y matan a todo el mundo, ¿no? Eso es el margen. Allí, precisamente en el margen donde recibimos nosotros, donde no tenemos esperanza, ni significado, ni sentido, ni somos nombrados, ni formamos partes de los textos de historia, ¿qué es lo único que tiene sentido aquí? ¿Qué es lo único que no buscamos, pero necesitamos? El futuro. No es extraño, entonces, que el futuro nazca allí donde se perdió toda esperanza. Porque solo en el margen el futuro es necesario.
en el centro el futuro es un peligro. En el centro lo importante es el presente. Todo lo demás es literatura y romanticismo. La idea de que el futuro y el futuro que puebla las redes sociales y los libros de autoayuda y la filosofía barata es una mentira. Lo importante es conservar lo que se tiene. Lo importante para Bill Gates es conservar Microsoft. Y lo importante para todos ellos, para Elon Musk, es conservar Tesla y hacerla crecer y ganar dinero, y etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, nosotros que nada tenemos, lo único que podemos pretender alcanzar algo y ser algo, tiene que estar más adelante, en el futuro. No es extraño que el futuro nazca allí donde se perdió toda esperanza, porque solo entonces en el futuro, en el margen, el futuro es necesario. Aquí entonces, en el margen, dejar de ser lo que es para ser lo que no es la frase que nos define. Dejar de ser lo que somos y ser lo que no somos, o sea, lo que seremos o lo que queremos ser, es lo que mejor nos define. ¿Cómo más o menos puede verse, combinando la cuestión internacional con esta cuestión del margen que estamos viendo? Margen y emergencia son dos conceptos que se asocian rápidamente y con cierta facilidad. Lo que habita en el margen busca emerger. Dicho de otra forma, la cantidad, que es la comida diaria en el margen, todos somos cantidad. No hay nada que nos haga demasiado especiales, ni a Carlos, ni a mí, ni a Manuel, como para decir, no somos una cantidad, somos una calidad especial. No, somos gente común y corriente haciendo las cosas lo mejor que puede. Las formas en que esta cantidad se convierte en calidad o lo particular se convierte en universal tienen que ver con dinámicas de fricción que se producen incesantemente en el margen. No son mecánicas de asociación ni de cooperación, son mecánicas de fricción, mecánicas de calentamiento. Es como dijéramos, bueno, entonces en el margen quizás se cumpla la segunda ley de la termodinámica, es bastante probable, ¿no? Que en el margen social lo que tengamos es un calentamiento, donde se produce entonces un fenómeno de entropía y etcétera, etcétera, ¿no? Ahí podemos seguir con el razonamiento. Pero es la fricción, el choque entre diversas posibilidades que todo el tiempo están habitando en el margen, lo que produce la realidad. La realidad es más estable, tiende a permanecer. El margen es totalmente inestable. Y entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, en el libro, el último capítulo es un ejemplo. Después cuando lo vean, es la foto de una mujer en el metro de Buenos Aires, hablando con el celular con su marido, llorando. La acaban de despedir de su trabajo y le cuenta a su marido que después de 25 años de trabajar, la echaron. La historia es totalmente verídica, la foto es real y el despido se produjo hace unos meses atrás. Mientras ella cuenta en voz alta, porque el que toma la foto es alguien, y el que relata la historia es alguien que no sabe quién es esta mujer, ella cuenta la historia en voz alta, hablando con el marido, escucha todo el coche, y llora y se lamenta. Es el momento de la derrota. El margen está siendo aplastado en ese momento en la figura de esta mujer. Y entonces, cuenta el que relata la historia, que 2 o 3 muchachos que estaban ahí dijeron como que, bueno, ¿qué va a hacer? Trabajaba en el Estado y la van a echar. Y que el resto de los pasajeros en el metro hicieron callar a estos 2 muchachos. ¿Cuál es la enseñanza, la consecuencia? Que la mujer no es lo que hay que mirar. ¿Se entiende? Hay que mirar el margen. Y el margen, en el margen, el proceso está levantando temperatura. En el margen tenemos una disputa entre 2 que apoyarían el despido, que les parece lógico que despidan, y el resto de los pasajeros que los hacen callar. Al igual que cuando uno conduce en una autopista y tiene cierta experiencia en conducir en autopistas, que no es lo mismo que conducir en la ciudad, no mira tanto el frente, presta mucha atención a los costados, porque lo importante entonces para un historiador
no es ver hacia dónde se dirige la realidad actual, sino saber hacia dónde va el universo. Entonces, todo lo que es contingente, cuando uno aprende a mirar, tarde o temprano, dependiendo de cómo surjan las cosas, se transformará en real, en central. Y nosotros, los héroes del margen, digamos, seguiremos siendo ignorados. Cuando, supongo yo que Manuel y Carlos habrán participado en protestas y fenómenos sociales importantes y caídas de gobierno, etcétera, más o menos, yo he participado en muchas, pero yo puedo decir, bueno, yo estuve en tal lugar, pero si no lo digo yo, nadie lo sabe. Pero eso que sucedió fue porque yo estuve ahí, ¿se entiende? Yo y otros muchos que estuvimos ahí, ¿cuánto? En algunos casos, en Argentina, el proceso de 1975, ¿lo recuerdan ustedes que produjo una enorme crisis, el Rodrigazo? Se produjo porque en la noche anterior 1.500 obreros estuvieron a la medianoche en la CGT cerrada y a oscuras protestando. Entonces al día siguiente la CGT declaró paro general por 48 horas, no, por 72 horas. Y se produjo una crisis espantosa. Yo estuve esa noche ahí. ¿Yo produje la crisis? No, yo estaba en el margen. ¿Quién produjo la crisis? El margen. ¿Y qué pasó después de esa crisis? Pasó todo lo que pasó, pero los causantes de esa crisis desaparecieron, volvieron al margen. Otro hecho que está relatado en el libro, que es otro hecho de una magnitud, ¿no? En China, en el año 2011, se tiene la gran noticia de las huelgas en las automotrices, en las plantas automotrices de Honda, en China. Creo que en Shenzhen, alguna de esas ciudades. Enormes plantas automotrices, paros varios días, lo cual era toda una novedad, y no produjeron gran consecuencia. Pero ya se tenía antecedentes de paros. Al año siguiente se producen paros en 4 plantas textiles de lo que se llama la capital de los jeans en China, que es una ciudad que tiene muchas plantas productoras de pantalones jeans para el consumo mundial. Ahí hubo paros, ahí sí hubo represión policial y se le negaron todas las demandas a los trabajadores, muchos fueron despedidos, etcétera, etcétera. Bueno, listo, ¿no? Dice, otra protesta más. Sucedió algo. En el margen hubo una chispita. Las cámaras de televisión registraron un momento en el cual un policía chino golpea a una mujer embarazada. Esa imagen se reprodujo en la televisión occidental. Y esa imagen es la que golpeó como que el régimen chino, no fue Tiananmen, no, fue esa imagen de una mujer golpeada en el medio de una protesta. The Economist y el Wall Street Journal, si no me equivoco, escribieron notas, los grandes editorialistas, preguntándose ambos al mismo tiempo y por separado, si el gobierno chino tenía capacidad de controlar las protestas obreras. Al mismo tiempo empieza el reshoring. Las empresas americanas empiezan a ir de China. Y ya, en esos años y en los años siguientes empiezan a instalarse hasta el día de hoy a toda velocidad en el norte de México. El margen había producido un hecho mínimo y ese hecho mínimo, friccionando con la realidad, había producido su causa necesaria. Como ven, es una brisa que produce un huracán. Uno puede decir, bueno, el huracán Patricia venía a más de 500 kilómetros por hora sobre las costas del Pacífico mexicano, allí en el año 2014. Era un huracán sin categoría, porque había superado la categoría 5, y amenazaba destruir el puerto y ciudad turística de Puerto Vallarta. Del otro lado de la Sierra Madre Occidental, en la capital del estado de Jalisco, en Guadalajara, el gobierno había aconsejado a todo el mundo que tapiara sus ventanas. Entonces la gente le puso, como en Estados Unidos en las películas, ¿no?, las tapias de madera a las ventanas, a los vidrios, a todo, porque venía un huracán que tenía carácter catastrófico. Era un evento finalístico. Bueno, este huracán, cuando llega a las costas de Puerto Vallarta, se transforma en una brisa.
el fenómeno inverso. Esta comparecencia, digamos, frente a frente y cara a cara, del margen y del centro es la constante de la historia universal. ¿Qué teorías, qué conceptos se utilizan más o menos en el libro para tener entonces una idea de qué bibliografía acompaña al libro y de dónde salió todo esto? Una teoría es la teoría del equilibrio puntuado, que se contradice y choca contra el equilibrio de la evolución de Darwin, la teoría de Darwin. Básicamente la teoría del equilibrio puntuado dice que la evolución se da a saltos, no se da con un manejo lineal del tiempo, sino que hay un pequeño cambio y cambia la especie, y una vez que la especie cambió permanece millones de años igual. Pero los cambios se dan en un periodo de tiempo excesivamente breve. Los autores de esta teoría, o los primeros que la elaboraron, son ingleses, si no me equivoco, Niles Eldredge y Stephen Jay Gould, la teoría del equilibrio puntuado. Utilizamos también en el libro la teoría de las supercuerdas, o teoría M, cuyo primer gran investigador fue Edward Witten. Para la teoría de las supercuerdas, las dimensiones de la realidad son 10 u 11. ¿Por qué 10 u 11? Porque si una de las supercuerdas allí, en el espacio más ínfimo posible de la realidad, empieza a vibrar en forma exagerada, crea una nueva dimensión. El concepto de margen encaja perfecto ahí. Cuando un episodio de la vida social tiembla, se mueve, empieza a impactar y a rozar como el aleteo de la mariposa en el Amazonas, ¿no? Cuando se habla de qué pasa con la mariposa del Amazonas que produce una tempestad en Nueva York, ¿no? Cuando se produce este roce aparece una nueva dimensión y la realidad entonces cambia de escala. Pasa de ser un hecho casi sin consecuencias, inobservable, infinitesimal, a un hecho más observable, con mayor importancia, con capacidad de producir resultados. En el libro se utiliza el concepto muy, muy interesante de impotencial expectativo. Este es parte del análisis del lenguaje de un americano, Benjamin Lee Whorf. El impotencial expectativo habla sobre una forma del lenguaje de los indios Hopi en Estados Unidos, mediante el cual ellos se refieren a aquellas cosas que pudieron ser y no fueron. Nuestro idioma no tiene una forma de calificar aquello que pudo ser y no fue. Nosotros nos referimos a lo que es y a lo que no es en nuestro lenguaje. No tenemos mecanismos para referirnos a lo que pudo haber sido. Y en este lenguaje los indios Hopi se referían al acaso de los búfalos, indicando que todo llevaba a cazar el búfalo, pero el búfalo no pudo ser cazado. Y en el lenguaje que usa el hipotencial expectativo, se da a entender que si no fue cazado hoy, será cazado mañana. Alguna vez va a ser cazado. Significa, para nuestra idea de margen, que aquello que la realidad todavía no dio para su existencia, probablemente lo vaya a dar mañana. Quizás con los mismos insumos que nosotros vemos, quizás con insumos totalmente desconocidos. Ahora les voy a mencionar algo al respecto. Otro concepto que utilizo es el concepto de milagro, que es más conocido, el de Hannah Arendt. Es la capacidad de un nuevo comienzo. Eso es importante para el margen. La capacidad de poder mirar más allá de la contingencia, aunque el pensamiento que mira más allá de la contingencia siga siendo contingente. El milagro es una categoría de análisis importante en el margen. Por último, hay mucho más, pero por último solo les menciono un tema interesante que está estudiado por David Bohm, un libro que se llama De la casualidad a la causalidad. La idea de que todo lo que sucede nace de la casualidad. Es una teoría súper interesante y apasionante. El choque de los electrones y el choque entonces en el margen de estas fibras ínfimas que forman parte de la realidad es un choque casual y caótico, contingente, que no da resultados casi nunca de ninguna forma, pero a veces sí da resultados impresionantes y pasa de ser un choque casual a un choque causal.
pasa de ser libre y caótico a ser necesario e imprescindible. Y se va ordenando entonces la vida a partir del caos. Por eso Saramago tiene razón. El caos es un orden que todavía no entendemos. Uno dice, pero el mundo de hoy tan desordenado, es simplemente que no lo entendemos. Como decía el gran Hegel, cuando lo entendamos, estaremos hablando de un mundo viejo, porque el búho ya habrá levantado vuelo en el atardecer. Solo puedo hablar con claridad de aquellas cosas que ya dejaron de existir. Como decía Sartre, ¿qué sé o cuándo sé o cuándo entiendo la obra de teatro? Cuando terminó. No cuando todavía no empezó o cuando está en el medio. Yo no sé en el medio de una película qué es lo que va a pasar. Cuando termina la película, hablo de la película. En cambio acá estamos tratando de hablar de la película en el medio de la película. Estamos tratando de entender cómo se desarrolla la trama de un argumento que todavía no conocemos. Y por último, utilizo en el libro algunos elementos de la ley del desarrollo desigual y combinado de Trotsky. De cómo el mundo y la realidad social no solo es desigual, sino combinada. Quiere decir esto que los elementos más atrasados de la vida social se combinan al mismo tiempo con los más avanzados, ¿no? Y entonces vemos contradicciones o cosas extrañas, ¿no? El margen inundando el centro, diría uno, gracias a esta ley del desarrollo desigual y combinado. Concluyendo, hay un par de preguntas, entre otras muchas, que les voy a leer textualmente que nos hacemos en el libro. Decimos, ¿por qué algunos procesos sociales se convierten en grandes epopeyas históricas, mientras otros procesos de igual o mayor tamaño reposan en la intrascendencia y el olvido? ¿Por qué algunos comportamientos intersubjetivos permanecen en el caos y no pasan a la necesidad? ¿Por qué un clavo hizo perder un reino, refiriéndose a aquella frase del clavo que hizo perder un reino al rey? Otro clavo mató a Jesús, pero millones de clavos yacen en el olvido, incluido el clavo que mató a Espartaco. Y dos ejemplos. ¿Por qué el estallido de furia contra la dictadura militar en un cine de la ciudad de Buenos Aires en 1978 no se convirtió en una revuelta, una sublevación, una rebelión o una revolución? Esto es una anécdota personal. En 1978, en los cines de Buenos Aires, se estrenó la película Fist, que protagonizaba Sylvester Stallone y que cuenta la historia de Jimmy Hoffa, el líder de los camioneros de Estados Unidos. Y es una historia hecha como de aventura, de un líder sindical que dirigía grandes huelgas. Durante toda la película, todo el cine, que estaba completo, a los gritos, insultando a la dictadura militar. No entró al cine ningún policía, nadie fue preso, no pasó absolutamente nada. Eso no produjo ninguna consecuencia. Sin embargo, fíjense ustedes, por el contrario, ¿por qué el reclamo de las mujeres enfurecidas en París produjo la caída del rey, lo que no había logrado antes la toma de la Bastilla? El 5 de octubre de 1789, miles de mujeres marcharon en protesta al Palacio de Versalles, exigiendo a Luis XVI una rebaja en los precios del pan y otras condiciones. Unas horas después cayó la monarquía. La pregunta es, ¿por qué a veces sucede algo y por qué a veces no sucede nada? En conclusión, uno dice, bueno, entonces en el libro está la respuesta. No buscamos dar respuestas precisas y acabadas. Bucear en la pregunta nos da la ventaja de mejorar la calidad de la cuestión, proveernos de respuestas intermedias e incrementales, otorgar relevancia a algunos procesos sociales en comparación con otros que se postulan como respuestas verdaderas y finalmente comprender la idea de que las grandes puertas se abren con pequeñas llaves. Entonces, este es el trabajo del libro. La idea de que no queremos responder una pregunta, queremos formular de la mejor manera posible esa pregunta para que en la búsqueda de la respuesta la pregunta mejore. Porque en la vida no hay ni antes ni después, ni presente ni futuro, ni preguntas ni respuestas.
En la vida lo que hay es vida. Entonces se va avanzando con la idea de comprender cómo funciona el margen. A ver si algún día todos estos episodios, todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso del interés de estudio, allí, que está ocurriendo en la periferia mundial, allí en el margen, todo eso termina por cambiar el centro. Y ojalá tengamos todo acceso a una vida mejor y a mirar el presente de hoy como un pasado que fue. Bueno, eso es todo. Gracias. Simplemente reconocer la magistral exposición, esa fluidez de ideas entre un texto, un libro, un trabajo de ciencia política y lograr justamente la conexión, ¿no?, con el plano internacional, con la gran política, con la geopolítica. Creo que es el mérito más excelso de esta cátedra magistral. Muchas gracias, doctor Emerich, de verdad. No me esperaba que iba a estar tan interesante el libro en sí y la cátedra. El programa de hoy, de verdad que ha rebasado ampliamente mis expectativas. Por supuesto que he aprendido mucho. De verdad le agradezco esta magistral exposición. Y bueno, yo creo que vamos a sacar muchas conclusiones, vamos a sacar, más que conclusiones, preguntas, ¿no? ¿Por qué no? Si algo dijo el doctor muy pertinentemente, o sea, antes que sentenciar, ¿no?, certezas, lo mejor creo que es exponer, no con tanta certeza, sino con más incertidumbre, abrir preguntas, abrir espacios, porque si eso no se, esa reflexión, las preguntas, esa dinámica, ¿no?, reflexiva no está en la cátedra, no está en el pensamiento estratégico, bueno, vamos a caer en lo de siempre, ¿no?, en la conformidad, en la comodidad de lo establecido, y eso no es la idea del curso justamente, ¿verdad? El curso magistral, inédito en habla hispana, Fundamentos de Geopolítica, está allí justamente para pensar, para reflexionar, y cátedras como estas cumplen a cabalidad del objetivo del curso. Y de verdad, muchísimas gracias, doctor Emerich, y le damos la palabra al doctor Manuel Espinosa, por favor. Sí, bien, gracias, Carlos. También me uno a felicitar al doctor Emerich por la magistral disertación, sobre todo en una situación de cambio coyuntural de orden mundial, donde el papel de los componentes periféricos deben de jugar un rol sustancial en la volatilidad de cambio, ¿verdad?, y su profundidad. Sí veo la necesidad de una lógica de alianza, de alineamiento, de conjunción e intersección de intereses de los actores periféricos, pero también veo que persiste todavía ese poder cultural, ese poder ideológico, hegemónico, que no permite ver un horizonte único, sino que inclusive veo algunos muchos atados en el mapa mundi, muchos actores atados al orden remanente, ¿ya? Puede ser por ideología, puede ser por cultura, puede ser por elementos económicos, e inclusive lo más trágico, hasta elementos de temor. Veo siempre que hay una situación de caldeo en mucho al interno de estos actores. Veo muchos escenarios que pueden todavía generar mayor cambio, pero mayor también caos, como decía el doctor, a la situación cultural, a la situación coyuntural. Pero de nuevo veo bastante una especie de desunidad, por lo menos hablando en el continente nuestro, que es por donde nosotros deberíamos de enfocarnos. Veo en lo que suelen muchos llamar la izquierda, por ejemplo, que de izquierda no tienen nada. Veo mucho enfrentamiento.
No veo cambios de modelos al interno de estos actores, no veo ruptura en las clases dominantes, veo que con facilidad, por decir, por nosotros estar al margen de la distancia, con mucha facilidad, la ultraderecha se sitúa en posiciones tal vez ya ganadas. Veo a nivel general una especie de confusión en todos los niveles de las localidades, de la población periférica, en cuanto a lo que realmente está pasando en el mundo, qué tan drástico todo esto puede ser, porque si vemos el tema de lo ocurrido el 7 de octubre hasta esta fecha en Medio Oriente, vemos sumas completamente dantescas de una población totalmente aniquilada, acercándonos a los 50.000 aniquilados y la cantidad de vida de niños, mujeres, defensos, sus hogares destruidos, más de 1,5 millones de gente prácticamente expulsada de lo que algún día fue su hogar, sin la posibilidad de un retorno o una reconstrucción. Veo temas tan vacíos como tan débiles que sustentan a ese conflicto como intercambio de rehenes, como que un día una de las potencias decide no votar a favor de una resolución y el conflicto sigue y la matanza sigue. Y la periferia, por ejemplo, Medio Oriente, desunida hasta hoy día, buscando mecanismos de solución diplomática a algo que ya excedió los límites y, como está de moda ahora llamar, todas las líneas rojas. Entonces, yo veo en la obra del maestro Emeris un reto muy interesante para todos nosotros en entender, en comprender, sobre todo a toda esta periferia multicolor, multidimensional, que nos puede ayudar a nosotros a encauzarnos de una manera más coherente, con mayor fuerza, porque también la periferia está representada, pudiéramos decir, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y sin embargo, ahí no pasa nada. La gran mayoría de los votos de la periferia te dicen que están en contra, por ejemplo, del bloqueo de Cuba, que están en contra de las acciones sionistas de Israel en Gaza. Y no pasa nada. Desde ahí ya nosotros vemos un gran reto para esa periferia a trascender del voto al derecho, hacer que el derecho internacional de una u otra manera comience a prevalecer. Entonces, y ya dejando temas, por ejemplo, socioeconómicos como el hambre, millones de refugiados, que prácticamente por la cantidad de millones de refugiados que hoy existen en el mundo, es un índice tangible de preguerra mundial. No hay soluciones rápidas a todo esto. Entonces, estamos en un vórtice de crisis que nosotros, a un lado del análisis internacional, estamos viendo que más bien va a aumentar la tragedia, no solo para la periferia, inclusive para las potencias. Hoy más que nunca también es visible, y de no tener una visión coherente en el proceso de toma de decisiones, la obra magistral que menciona el maestro de Graham Allison puede todavía tomar mucha más fuerza ante un escenario en el Mar del Sur de China, y ya no solo por Taiwán, ¿verdad? La rivalidad norteamericana con China, sino también por Filipinas. El escenario ahí está montado, ¿ya? Ya está bien
situados, preparados, diríamos, podríamos decir, para que el mundo de manera drástica cambie más rápido. Entonces, felicito también, aprovecho la oportunidad para felicitar al doctor por excelente trabajo. Estamos conversando con él para ver cómo uno puede colaborar con una cátedra magistral para nuestros docentes, para nuestro cuerpo de alumnos en nuestra latitud, porque realmente nosotros como elementos periféricos, como actores periféricos, tenemos mucho que entender y que aprender de la obra que el maestro Norberto Emmerich ha recién publicado. Muchas gracias de nuevo en nombre del CREI, de todas las organizaciones que hacen este curso posible, Proyecto Patria, SATV. Saludamos a Ivonne y a Marcelo desde aquí nuevamente. Y podemos dar no tengo una pregunta, era más que toda una reflexión porque me despierta mucho interés el trabajo del doctor, ¿ya? Y más bien mi inquietud ahora, Carlos, es ¿cuándo podemos tener en nuestras manos la obra del doctor para facilitar la lectura y que realmente una mayor comprensión? Porque es de urgencia, fíjate, es de urgencia analítica. Siempre estamos pensando en el norte, en el poderío del norte, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa si una potencia entra con la otra? Al final, tal vez hasta no nos debe de interesar qué pasa entre ellos. Si ellos se armaron de manera atómica, nuclear, ellos deben de preocuparse por ellos mismos, pero no se están preocupando por nosotros. Nos siguen utilizando de caballitos de Troya, peones en el ajedrez geopolítico, y a medida que proyectos como los BRICS, ¿verdad?, unifiquen más a la periferia, proyectos regionales en nuestro continente como el ALBA u otros, pues esto va a hacer que la unidad avance como el A. Entonces, me interesa en lo personal, ¿verdad?, como académico, que no solo en Nicaragua, sino que en toda Latinoamérica, en las universidades, este libro tiene que ser de obligatoriedad su lectura. ¿Ya? Los docentes tienen que ponerse en la vanguardia de rápidamente digerir la obra del maestro Norberto y hacerla y transmitirla de manera apostólica al resto de alumnados, periodistas, diplomáticos, politólogos, militares, del papel el papel y el reto que tiende a jugar el sector periférico en el sistema mundial de naciones. Muchas gracias, doctor Manuel Espinosa, por la reflexión, ¿no? Como siempre, enriqueciendo estas cátedras inéditas sobre geopolítica en este curso, valga la redundancia, inédito también para habla hispana. No sé si está por allí César Erasmo, secretario de Proyecto Patria de Perú. Si está por allí, le damos la palabra. Adelante. César. Bueno, creo que no está. Sí, te escuchamos. Adelante, César. Muy buenas tardes. Muy contento de participar en los cursos de acostumbrados ya de Proyecto Patria. Saludo para Manuel Espinosa, para Norberto, Carlos, saludos también. Bueno, yo ahorita me encuentro en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que aquí es donde venimos realizando actividades también académicas, ¿no? Desde nuestro espacio de pensamiento. Yo creo que es muy importante que se vayan socializando, que vayamos conversando de temas como los que se ha expuesto brillantemente Norberto, ¿no? Un saludo. Y bueno, también hacerles llegar las actividades que estamos realizando aquí en Cajamarca. Estamos construyendo el primer foro de cooperación internacional y asuntos BRICS con los compañeros de acá de Proyecto Patria de Cajamarca. Estamos sumando esfuerzos con el gobierno regional, la municipalidad, de la Cámara de Comercio y la academia, que es justamente el espacio en donde, bueno, se tiene que trabajar estos temas, ¿no?, que muy brillantemente se ha expuesto.
En ese sentido, nosotros creemos de que es muy necesario de que vayamos hablando, ¿no?, con los estamentos de gobernanza nacional, local y regional en este caso nuestro, de Cajamarca, ¿no?, de Perú, porque ya Proyecto Patria ha dado ese salto cuantitativo de la academia al movimiento ya político propiamente dicho, ¿no? Tanto en los estamentos oficiales del Estado como en la organización civil en la cual también participamos nosotros, en donde también promovemos la importancia de conversar sobre los movimientos políticos, económicos, comerciales del siglo XXI, que determinan pues el devenir de la historia, ¿no? Entonces yo también invito a Manuel Espinosa que podamos tener una reunión, ojalá Carlos, la gente, también con Norberto, para ir nosotros informando también a la comunidad internacional de lo que se está haciendo acá en Cajamarca. En el Perú hasta el momento no ha habido un evento de esta envergadura, ¿no?, en donde se hable ya en mesas de cooperación con los gobiernos regionales o el estamento estatal sobre temas tan importantes como el BRICS, la ruta de la seda, la incorporación del Perú a los BRICS. Si bien es cierto, el Perú está camino a convertirse en una potencia portuaria, ¿no?, con la próxima inauguración del puerto de Chancay, que también, bueno, es un elemento de seguridad, y bueno, el puerto de Corio también, que más adelante vamos a percibir. Entonces nos damos cuenta de que Perú está en medio, ¿no?, de dos gigantes, pues en medio de la China y Brasil, que pertenecen a los BRICS. Entonces los esfuerzos de Proyecto Patria se encaminan en este momento desde el ámbito político, en la mención que estoy haciendo, ¿no? Vamos nosotros a invitar a ponentes de talla internacional para que puedan disertar también aquí en Cajamarca, con el gobierno regional, y tal vez en este evento que estamos nosotros organizando, que ya tenemos varias cosas avanzadas, llegar a firmar la hoja de ruta para la incorporación de los BRICS, o para impulsar la incorporación de los BRICS desde el Proyecto Patria. Bueno, es un gusto compartir esta información con ustedes. Es digamos, la primera oportunidad que tenemos de compartirlo a nivel internacional. Seguramente ya lo vamos a hacer también con más énfasis, para que se sepa, ¿no?, de que el Proyecto Patria no solo está encauzado en el movimiento académico, en el movimiento intelectual del siglo XXI, sino que ya estamos dando un paso ya a construir estructuras de gobernanza que nos permitan plantear estas situaciones ya políticamente hablando, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, César, y muy pertinente esos aportes prácticos que contribuyen justamente a dar más perspectiva a la cátedra de hoy que tan brillantemente ha expuesto el doctor Norberto Emeris de Argentina. Si no hay más que agregar, yo creo que podemos ir cerrando esta conferencia magistral, que desde luego ya quedó registrada. Sí, adelante, doctor Espinosa. Con la labor inédita que está haciendo el Proyecto Patria y de Cajamarca, y que se expande, ¿verdad?, todo eso hacia todo el Perú como una provocación de una iniciativa nacional que es excelentemente integradora. Desde ya lo felicito, lo que logré entender por César, y suelo ahora aterrizar con lo que nos ha puesto el doctor Norberto de lo que puede hacer los márgenes, la periferia. Me gustaría, para no usar del tiempo del doctor, preguntarle cómo está el tema de Argentina y los BRICS ahora, doctor. Si nos da tal vez algo de actualización. Bueno, el gobierno ha rechazado abiertamente su incorporación a los BRICS y ahí se quedó plantado. Es un gobierno que en política exterior tiene posturas personalistas e ideologistas, digamos, ¿no? Sí. Para aquellos que siempre condenaban la ideología como bandera de política exterior, bueno, tienen el mejor de los ejemplos. La política exterior es totalmente ideologizada. Y además no está en manos de la canciller, sino que está operativamente a manos de la secretaria de gobierno, que es la hermana del presidente Milei,
que viaja al exterior para dar conferencias en los círculos de ultraderecha donde lo inviten. Y se terminó la agenda de política exterior argentina en lo que tiene que ver con los detalles, digamos. En las cuestiones importantes, como puede ser los BRICS, la Argentina rechazó la invitación para ingresar. Lo rechazó inmediatamente y por ahora no va a suceder esa incorporación durante este gobierno, que podría ser reelecto, con lo cual hay un tiempo largo sin Argentina dentro de los BRICS. Lo grave de eso no tiene que ver tanto desde mi punto de vista con lo comercial y con los aspectos que a primera vista uno rescata de los BRICS. Tiene que ver con el Atlántico Sur. El Atlántico Sur es una zona geopolíticamente vital de nuestro planeta que por condiciones naturales está como regenteador normal la República Argentina, que es vecina de la Antártida y que es el controlador del paso bioceánico y que está en reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, etcétera, etcétera. Ha viajado la comandante del Comando Sur a la Argentina, estuvo con el presidente en Ushuaia, que es la ciudad más al extremo sur del mundo, del continente y de la Argentina, y hay como una atmósfera de cooperación entre ambos, como diríamos en nuestros manuales de secundaria, de entrega de la soberanía del país. Decirlo es fácil, hacerlo es muchísimo más difícil, por más que la voluntad de entregar sea cierta, no son recursos ni posibilidades que no tengan muchas llaves y salvaguardas, porque hacen a lo que ha constituido cada país. A veces uno tiene la tendencia, súper ideologizada, de que los países son solo apéndices de una voluntad imperial, lo cual no es cierto, porque eso implicaría, entre otras cosas, desconocer la importancia de los márgenes en la constitución del orden mundial, ¿no? O de los átomos en la constitución de la realidad. Uno cuando mira el átomo suelto no le sirve para nada. Cuando los mira en conjunto se puede encontrar con una bala de cañón que le va a caer en la cabeza, ¿no? Entonces, y en esa situación, entonces, el manejo del Atlántico Sur cuenta por parte de Estados Unidos con la disponibilidad del gobierno argentino, pero el gobierno argentino, no la Argentina, por un lado. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta la total incapacidad de toma de decisiones por parte de Estados Unidos, cosa que nosotros no hemos hablado, y nos hemos referido al margen, pero no nos hemos referido al centro, que es el que está en problema. Ahora es como si estuviéramos en una época en la cual podemos hablar del margen precisamente porque el margen se está volviendo relevante. Y entonces muestra aspectos que se pueden estudiar, mientras el centro se está volviendo muy caótico, porque cuando uno habla de Estados Unidos, uno diría que tiene más problemas adentro que afuera. Es más, uno diría que gran parte de la política exterior de Estados Unidos hoy tiene que ver con respuestas desesperadas a su situación interior. Tiene que ver con el probable cambio de rol a nivel global de la banca, de la finanza y del estatus globalizador a un estatus no financiero volcado a la expansión industrial interior de Estados Unidos y al rescate de la mano de obra obrera dentro de Estados Unidos, que forma parte de la agenda de Donald Trump. No porque Donald Trump se haya transformado en un obrerista del norte italiano, sino porque Donald Trump tiene su base social en los desempleados de Detroit y del cinturón industrial americano, los rednecks, los conservadores, los evangélicos, bueno, todo lo que ustedes quieran, ¿no? El anglo-saxon world. Entonces, pero es antiglobalizador. O sea, y en este sentido también es antibélico, porque evidentemente Estados Unidos desgasta su hegemonía combatiendo y entrando en lugares totalmente alejados de su geografía. La idea de Donald Trump es volver al tradicional aislacionismo americano, que no es para nada extraño dentro de... Pero bueno, la situación de Estados Unidos merecería un estudio particular, no demasiado extenso porque es fácil de entender, pero es un deterioro en toda la línea. Y yo creo que a la hora de decir, bueno, desde el margen, ¿cómo se ve? Para mí, lo que está deteriorando y haciendo sangrar el corazón de Estados Unidos son los migrantes. Para mí, el margen, ¿por dónde entra? Por donde dicen las películas que entran en el margen, trepándose a los muros. Entonces, los migrantes están destrozando las capacidades imperiales
Estados Unidos. La mitad sur de Estados Unidos prácticamente es mexicana. Lo que antes era México es México hoy. En los trabajadores, se ve en las películas, se ve en los consumos, se ve en esa película Un día sin mexicanos, se ve en la convivencia transnacional en las fronteras, se ve en el narco. Ya van a empezar a aparecer, ya aparecen libros sobre los carteles americanos, ya no son los carteles mexicanos, son los carteles americanos. Lo llamativo es que los carteles americanos son mexicanos. Entonces, como ven ustedes, es una invasión desde el margen, como típicamente son las invasiones. Los protagonistas de las conquistas no son los generales. Lo que pasa es que nos enseñaron así, y así lo aprendimos. Bueno. Muy bien, doctor Manuel Espinosa, para ir cerrando, por favor, que estamos con el tiempo sobre nosotros y no queremos aprovecharnos de la disponibilidad de nuestro expositor, el doctor Emerich, por favor. No, nuevamente agradecerle la disposición y amabilidad que ha tenido el doctor para con nuestro proyecto de curso sobre fundamentos de la geopolítica basada en la obra del maestro Dugin, que tengo entendido en este nuevo ciclo, porque prácticamente sería un tercer ciclo de apertura, viendo la lista de colegas y nuevos estudiosos que nos van a acompañar. Pues se está integrando un número bastante considerable y parece que, como decimos en nuestras latitudes, si Dios quiere, tenemos curso para rato, parece. Y bueno, para nuestros participantes, porque pensamos que eran 16, ahora me acuerdo de conferencia, y ya ves, llevamos, creo, esta es la lección número 57 y con tan brillantes disertantes. Nuevamente un gran abrazo de aquí en Nicaragua, doctor. Siempre nuestras puertas abiertas para ustedes, y con un agradecimiento enorme. Brillante cátedra, doctor. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias, doctor. A usted, y bueno, a nuestra audiencia, por supuesto, muchas gracias, como siempre, por su paciencia de no desconectarse de este curso magistral inédito en la historia de habla hispana. Lo digo modestia aparte, es la verdad. Y evidencia de ello es esta exposición, esta cátedra magistral, una vez más con un amigo de la casa que es el doctor Norberto Emerich. Y que pronto este curso también, por supuesto, como todo en la vida, como todo en el universo, llegará a su fin en algún momento. Mientras tanto, a seguir disfrutando, a seguir cultivándose, a seguir informándose y educándose, que ese es justamente el espíritu de este curso magistral. Muchísimas gracias, doctor Emerich, doctor Espinosa, y a todos ustedes, hasta la próxima. El sábado, no se olviden, tenemos una conferencia también magistral, ya solamente les adelanto que será con Roberto de la Madrid, ¿no? El destacado periodista y analista geopolítico de Detrás de la Razón, desde México. Saludos cordiales a todos, un fuerte abrazo. Adiós, adiós, adiós. Listo.